Dije, voy a ir a por todas. Yo no me presenté para intentarlo, me presenté para conseguirlo. Puede ser que caiga en algún momento, pero no va a ser porque he ido a medias. Me pusisteis un espejo, me dijisteis, ¿quién es la persona que tienes delante? Me ayudasteis a conocerme más y a saber expresar quién soy. Es un proceso que es exigente, pero que se puede compatibilizar con el trabajo. Yo no veo ningún perfil que sea imposible entrar. Nadie sabe lo que buscan. Con compromiso, con trabajo, nadie cierra puertas a nadie para presentarte en este proceso. Esta entrevista me hace especial ilusión. Estoy aquí con Joaquín González, aprobado de las oposiciones de controlador aéreo con Supera. Tiene un caso un poquito especial porque se matriculó con nosotros el mismo día que salió la convocatoria. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas, Juan Carlos, muy bien, gracias. ¿Qué se siente al verse en la lista de aprobados? Pues la verdad es que es un no parar, es decir, como te has ido acostumbrando a verte en fase 1, tengo que ir a la fase 2, tengo que ir a la fase 3, cuando ya te ves en el listado final no te crees que al menos el proceso selectivo haya finalizado. Muy bien, vamos a hablar un poquito de tu caso, es muy particular porque el mismo día que sale la convocatoria, vamos a contextualizar un poco, 13 de diciembre de 2024, correcto, decides embarcarte en este proyecto. ¿Por qué? Bueno, el mundo del control aéreo lo he conocido desde pequeño, tanto por la parte familiar como profesionalmente. Soy del Ejército del Aire y del Espacio, con lo cual el mundo del control me es muy cercano. Pero bueno, tomo la decisión de presentarme cuando sale la convocatoria, además me acuerdo perfectamente, era viernes, y valoré varias opciones distintas, como prepararme por mi cuenta o prepararme con alguna academia, y sabía que tenía muy poco tiempo y tenía que ser eficaz, con lo cual por eso decidí al final apuntarme a una academia. ¿Tú conocías cuál era el proceso de fechas aproximadas que podía seguir la convocatoria? No tanto como yo me creía que lo conocía. Quiero decir, sabía que había varias fases, sabía que se iba distanciando en el tiempo hasta a mediados del año siguiente, pero no lo tenía muy claro. Sabía que el primer examen sería en torno a finales de enero, principios de febrero aproximadamente, pero no lo tenía tan claro como lo tuve semanas después ya con la preparación de la academia. ¿Y por qué decides apostar o confiar, mejor dicho, en Supera? Pues porque necesitaba ser eficiente, me convenció también cómo planteaban cada fase. Y sobre todo, una cosa muy interesante me pasó además, que fue cuando contacté con el comercial, fue que yo le pregunté, pero bueno, ¿estoy a tiempo? Y me dijo, depende de lo que te involucres tú. Y entonces, al darme esa responsabilidad a mí y no prometerme que iba a entrar sí o sí por mi perfil o por mis características personales, dije, vale, pues entonces sí que es el compañero que quiero tener a lo largo de todo el proceso, que la responsabilidad recaiga en mí. Verbo importante, involucrarse. ¿Cómo ha sido la forma en la que te has involucrado en la organización, teniendo en cuenta que los primeros exámenes fueron en febrero? Lo que tuve que tener en cuenta, como he dicho, es que tenía muy poco tiempo. Entonces necesitaba a alguien que me dijese exactamente qué pasos seguir, basados en una experiencia que yo no tengo, para conseguir los distintos objetivos. De hecho, lo interesante de la academia, desde mi experiencia, es que va mutando su relación con el alumno en función de cada fase. Entonces, en esta primera fase eminentemente teórica, la teoría y el inglés más o menos lo dominaba, pero sobre todo lo que me costaba mucho encontrar era material de psicotécnicos. Y no quería perder el tiempo buscando yo material ni preparación, y me convenció el método que me planteaba Supera para prepararme en ese aspecto en concreto. ¿Tú tenías base en esa prueba? No. Nada. Nada. Y llegas aquí y te encuentras con un profesor un poco particular, ¿no? Me encuentro con Óscar, que es eminentemente conocido para todos los alumnos de la academia, y él lo dijo desde el principio: quien trabajase y quien siguiese sus trucos y siguiese un método tenía posibilidades de pasar los psicotécnicos, que es en lo que él se centraba. Y fue una experiencia muy buena, muy intensa también. Es verdad que tienes que trabajar. De hecho, me acuerdo que con mi coach, que era Monse, ella me iba poniendo unos hitos que yo tenía que ir cumpliendo y compaginándolos con mi trabajo y con mi vida personal. Pero fue muy intenso, pero me permitió hacer lo que yo quería, ser eficiente y aprovechar el poco tiempo que tenía hasta la fase 1. De lo que te preparas con nosotros a nivel de materiales, de clases, incluso de ritmo intenso, llegas a la fase 1, ¿qué te encuentras allí? Me encuentro una teoría muy asequible, es decir, tienes que haber estudiado, te lo tienes que haber preparado, pero tanto con el material como con las clases teóricas y los simulacros de examen considero que llegué sobrado, de hecho saqué bastante buena nota. El inglés sí que es algo que probablemente tardes más en prepararte si llevas un nivel bajo, pero muy asequible y muy acorde al nivel que piden, que es un C1, no como en ediciones y años anteriores que era un nivel bastante más alto. Y la parte de la escala Likert del perfil psicológico y demás, lo esperado. Es verdad que nos pusieron 2 escalas, que eso fue algo nuevo con respecto a otros años, me acuerdo que eso nos sorprendió. Y los psicotécnicos, del nivel que habíamos hecho, lo que pasa es que en los psicotécnicos siempre meten
algo nuevo. En la convocatoria anterior hubo 3 bloques, esto fue todo seguido, con lo cual la gestión del tiempo era un poco más complicada, que de hecho yo creo que es en lo que fallé, pero considero que Óscar, en este caso, nos ponía un nivel incluso superior a lo que después vimos. La dificultad en los psicotécnicos en esta edición fue la gestión del tiempo. ¿Te sorprende que Enaire en su proceso meta este tipo de pruebas? Yo creo que no. Yo, habiendo pasado ya por todo el proceso, por las 3 fases, considero que en un tiempo más o menos razonable buscan un perfil muy completo, y me explico. En la primera fase buscan hacer criba y con la teoría quitarse a gente con el inglés y con la gente no se presenta. En la fase 2 buscan aptitudes con P, es decir, con el FIST y con la PDA buscan ver que en un futuro puedes llegar a ser controlador, y con la fase 3 lo que buscan es elegir a la persona. O sea, no, ni siquiera el perfil, para mí es la persona, que es una persona trabajadora, que acorde a sus valores y que vaya a ser buen compañero. Luego hablaremos mucho de esa fase 3, del concepto persona, pero un poco haciendo una línea del tiempo, te llevas un alegrón en fase 1, recuerdo, teníamos ahí nuestras charlas de qué corte quedará, hay que poner un poco en situación a la gente que la nota te la dan unas semanas después, ¿no? Exacto. Entonces tú considerabas que estabas un poco como en el limbo en lo psicotécnico, ¿verdad? En la nota de corte. Es así. Yo sabía, como había comentado por el tema del tiempo, no me había gestionado bien, había contestado pocas preguntas, de tal manera que el margen de fallar era muy pequeño. No sé si de todas las que había contestado me podía permitir fallar 5, que es relativamente sencillo fallar 5. Y bueno, me acuerdo que tú me dijiste que veríamos, que tú tenías buenas vibraciones, y cuando ya salió la plantilla te permite adelantarte un poco al resultado oficial, vi que en principio estaba dentro del corte siempre y cuando dependiese de la campana, no se desplazase a la derecha, porque si la gente había sido muy buena, aun teniendo más de un 5, podía ser desplazado y sacado del proceso. Pero Totalmente. gracias a Dios, todo fue bien. Y ahora llegamos a la fase 2, que es una fase que yo siempre digo que se divide un poco en 2 partes este año, porque es lo conocido y lo desconocido. Lo conocido, las pruebas FIS, tú sabías de sobra que te tenías que enfrentar a ello. ¿Qué te esperas de esa prueba? ¿Qué te encuentras? ¿Y cómo es la preparación que tú llevas para ese día? Vale, lo que sí que sabíamos es que el FIS tenía que entrar, siempre entra y probablemente siempre entre por normativa europea, con lo cual la preparación de eso a través del programa SkyTest que suministra la academia fue metódica, es decir, era de las pocas cosas que se podían esperar de todo el proceso. Y muy bien, la sorpresa que hubo con el FIS es que no hubo FIS 1 y que se centraron solo en el FIS 2. Y posteriormente, en la PDA, que nadie sabíamos absolutamente lo que era, ibais a ciegas. A ciegas, completamente. A ciegas. No sabíamos lo que nos podíamos encontrar. No lo sabíamos. Sí que noté que de alguna forma Enaire había conseguido que quien tenía las aptitudes necesarias para superar el FIST era más que probable que las tuviese también para superar la PDA. Esa fase 2 nos llevamos otro alegrón. Y aquí es cuando entramos, como digo yo, en el bosque frondoso. Os puse en una clase, ¿te acuerdas? Una imagen de un bosque, que sabemos que vamos a llegar al final, pero no vemos cuándo vamos a llegar. Y llegamos a la fase 3. Antes de entrar en detalle, me interesa mucho esto. ¿Qué te esperas de la fase 3 sabiendo que es un concepto muy subjetivo? Bueno, a ver, una cosa es lo que yo me espero y luego otra, porque claro, todo este proceso está siempre acompañado. Estás acompañado de los monitores, de los coaches, de los compañeros que conoces o de la gente que conoces de fuera, y claro, ya aquí empiezan todos los rumores. Que si tienes un perfil aeronáutico no vas a entrar porque quieren gente que no haya tenido nada que ver, que si tienes cierta edad no vas a entrar, que si eres muy joven tampoco, si eres muy mayor tampoco. Empiezan los rumores. Y entonces todo eso, si no lo sabes gestionar bien a nivel psicológico, puede ir en detrimento de tu rendimiento. Yo lo que me esperaba era un proceso en el que, basado en las 7 competencias de Enaire, se te fuese a evaluar, y no sabía yo muy bien, antes de empezar el proceso, si se iban a centrar solo en el plano profesional, en el personal, o si iba a ser un balance. Basado en mi experiencia, yo creo que se centraban más en, como he comentado un poco antes, en la persona, más que en el perfil profesional. El perfil profesional lo tenían porque había que enviar el currículum vitae por adelantado, pero yo creo que se centraban más en ver cómo reaccionabas tú como persona. ¿Qué te sorprende? Más que sorprenderme, lo que sí que me sentí fue muy cómodo en todo momento. En ningún momento noté una persona fría delante mía, en ningún momento, ni siquiera en la dinámica de grupos, ni en la entrevista conductual. Sentía una persona y yo, como me lo planteé, fue, bueno, tengo X tiempo para que esta persona me conozca a Joaquín y decida si Joaquín este año vale para Enaire o a lo mejor se tiene que presentar otros años. Pero en ningún momento, lo que me sorprendió fue la comodidad. En ningún momento sentí una frialdad o un muro entre el entrevistador y el entrevistado. ¿Cuál dirías que son las claves de la fase 3? Las claves de la fase 3. Es una pregunta profunda. Profunda, sí, profunda. Basado en mi experiencia, el primer consejo que daría yo es que la gente se prepare en equipo
pero el rendimiento sea individual. Lo que quiero decir es que no se dejen llevar por los rumores, por experiencias de otras personas de otros años. Cada convocatoria es un mundo distinto y pueden cambiar incluso el perfil que busquen aire. Después, que se dejen asesorar. Es decir, hay distintos perfiles. Cuanto más mayor eres, más te cuesta a lo mejor cambiar ciertas cosas que tú a lo mejor piensas que están bien, y en cambio hay gente profesional que te está diciendo pues, que se puede hacer de otra manera y demás. Y sobre todo, que el objetivo, me pondría yo otra vez, que creo me fue bien, es intentar ser lo más genuino y sincero posible. No intentar fingir a alguien que no eres, porque eso no va a salir bien, y la gente que tienes enfrente son profesionales y van a detectar que no estás siendo sincero. ¿Dirías que la fase 3 es la que más preparación necesita? Diría que en la fase 3 es donde de verdad se escoge al que va a ser candidato en aire. Me explico. Pienso que en las fases anteriores, obviamente, hace falta tener preparación y hace falta trabajar y hace falta sacrificarse, pero en la fase 3 es donde de verdad te pone en una situación en la que no estás acostumbrado, y es, ¿de verdad tú te conoces a ti mismo? Para esa fase hay que conocerse uno a sí mismo. Si no, es muy probable que no te vaya bien. Y con este barrido que estamos haciendo de cuál ha sido tu experiencia, en tan poco tiempo como tuviste tú, desde diciembre hasta junio, que te toca hacer el examen, ¿cómo te organizas los tiempos teniendo en cuenta de que tú lo compaginas con tu trabajo? Bueno, yo trabajo mucho con calendarios y en la primera fase, con los hitos que se me iban poniendo, me organizaba el calendario, y todo el tiempo libre que me permitía tanto mi trabajo como mi familia era dedicado al proceso selectivo. Y había hitos en los que no podía fallar. Ciertos temarios, ciertos psicotécnicos, también la gramática de inglés, que la repasé. Es decir, me dije, yo no me presenté para intentarlo, me presenté para conseguirlo. Dije, voy a ir a por todas, puede ser que caiga en algún momento, pero no va a ser porque he ido a medias. Voy a ir a por todas y así me lo planteé y dediqué todo mi tiempo. Y tú, que eres del año 92, como yo, somos compañeros de... Mejor año. Mejor año. Habrá mucha gente que se pregunte que ¿por qué no te presentas antes? Claro, bueno, hay que tener en cuenta que de 2006 a 2016 no hay convocatorias. Yo me hago mayor de edad en 2010 y aparte yo también siempre he tenido una vocación muy castrense, muy militar, y he tenido mi primera etapa profesional dedicada a este mundo aeronáutico, porque estoy en el Ejército del Aire y del Espacio, y que de hecho estoy convencido de que si me ha ido bien ha sido gran parte al Joaquín que soy ahora, que a lo mejor que con 18 años no habría sido capaz de entrar. Volviendo a la fase 3, ¿crees que tu perfil y tu background laboral y académico te ha ayudado? Creo que de alguna forma habrá influenciado, sobre todo a la hora de la disciplina de, bueno, llegar del trabajo cansado y decir, no, pues es que estas 2 horas libres que tengo, en vez de pues poderme ir al gimnasio o poder estar tranquilo en casa, lo tengo que dedicar a estudiar y a prepararme. La disciplina esa que sí que se nos inculca me puede haber ayudado. No tanto como el perfil que hablábamos antes de qué currículum más bueno, este tiene que entrar sí o sí, porque yo creo que eso no afecta tanto, algo influye, pero no tanto, sino la disciplina de decir, pues es que aunque estés cansado, si quieres algo, tienes que hacerlo cansado. Y dentro de todas las pruebas de la fase 3, ¿cuál dirías que es la que más te sorprendió, más te costó, te pareció más difícil? Pues yo creo que la dinámica de grupos, con lo compleja que era tanto a nivel realización, con las distintas pruebas dentro de la misma prueba, era muy sencillo llegar, y yo creo que es lo que buscaba, al caos. Y más teniendo en cuenta que es gente con la que nunca has trabajado, perfil completamente heterogéneo, tanto a nivel profesional como de edades, con lo cual era muy sencillo caer en el caos. Y yo creo que era ese el momento de tranquilizar la situación e intentar decir, bueno, este es el objetivo. Puede ser que el objetivo no sea llegar al objetivo, hay que tener calma y dar pasos lógicos dentro de la secuencia. Durante el proceso, me acuerdo, Joaquín, que hablábamos mucho de esa diferencia entre factor grupal, factor individual. Sí. ¿Crees que está muy diferenciado en las pruebas de la fase 3? Claramente, en la dinámica de grupos buscan ver cómo te relacionas con otro individuo. Ahí es muy difícil falsear la prueba, porque al final es una prueba larga, con estrés, porque hay unos objetivos que cumplir. Y de hecho, 2 de las competencias que se nos pedían, que era orientación a resultados y trabajo en equipo, están palpables, con lo cual es muy sencillo caer en el estrés y mostrar tu verdadera cara en el caso de que estuvieses falseándola. Eso es puro trabajo en equipo. Luego es verdad que en las conductuales y en las técnicas eres tú con los entrevistadores. Ahí es más sencillo mostrar tus cualidades individuales, pero también es más sencillo a lo mejor fingir ser alguien que no eres. Con lo cual, como he comentado al principio, me parece que todo está hecho de manera tan completa que sepan al final del día quién eres y cómo trabajas, que es lo que quiere saber, desde mi punto de vista, como qué pasa en un proceso selectivo, que es lo que quiere saber en aire al final del proceso. Y recordándole a todos los que nos están viendo que dentro de la fase 3 hay una prueba que es como una especie de charla con un controlador aéreo en activo de ENAIRE y con una persona de recursos humanos de ENAIRE.
¿Tú recomendarías empaparse bien de la cultura de la empresa, de Naire? Yo creo que yo nunca me he presentado a una entrevista de trabajo porque entré y me metí al ejército y posteriormente este ha sido mi primer proceso selectivo en toda mi vida, pero yo creo que cuando vas a la casa de alguien y te interesas por esa persona, con anterioridad estás demostrando interés. Es decir, si tú estás preparándote para formar parte de una empresa y demuestras que conoces sus valores, su futuro, cómo se organiza y demuestras inquietud, eso está demostrando compromiso. Y al final otra de las competencias era el compromiso organizacional. Es decir, estás demostrando, oye, que no solo estoy aquí para ser controlador aéreo, sino que quiero formar parte de Naire y para eso pues me he leído anteriormente el programa, sé cómo piensa la gente de Naire, creo pensar o creo saber lo que buscan en un candidato y quiero demostrar que yo puedo formar parte de ese colectivo. Me interesa mucho que cuentes la sensación con la que tú sales de la fase 3, tanto de personalidad como de inglés. Es verdad que el inglés es como algo mucho más seguro, que sabes que lo tienes aprobado, pero ¿con qué sensación sales de la fase de personalidad sabiendo que es un concepto muy subjetivo tuyo y que no sabes a ciencia cierta cómo evalúan? Pues yo creo que además, poco después te lo escribí de la misma manera que te lo voy a decir ahora, yo salí satisfecho porque me fui con la sensación de haber demostrado quién era. Obviamente, como tú dices, la selección es completamente subjetiva en base a unas competencias que vienen predefinidas en la convocatoria, pero efectivamente es haber encajado dentro de esas competencias, eso es subjetivo, pero yo me fui diciendo, yo creo que he demostrado quién soy en el poco tiempo que tienes, porque una mañana, al final, para demostrar quién eres, con tu bagaje de 32 años en mi caso, no es sencillo, es complicado. Yo salí diciendo, me han podido llegar a conocer. Hablando y siguiendo hablando, mejor dicho, de la fase 3, ¿vale? Que ahora llegamos a ese 2 de julio, uno de los días, creo, más felices de tu vida cuando das las notas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la preparación de la fase 3? Porque venimos de analizar fase 1, que es muy teórica, ¿no? Que tienes que estudiar, que es mucho más metódica. Pero la fase 3, ¿qué destacarías de la preparación que tú has recibido de Supera? Lo que destacaría es que en ningún momento nadie me ha dicho tienes que decir esto. Es decir, a mí, yo si tuviese que definir en una frase sencilla como a mí me habéis preparado para la fase 3 es, me pusisteis un espejo, me dijisteis quién es la persona que tienes delante. Es decir, me ayudasteis a conocerme más y a saber expresar quién soy. En ningún momento nadie me dijo, no, es que tienes que decir esto a esta pregunta o esto a otra. Simplemente fue un proceso de introspección de decir, pero tú sabes quién eres. Porque muchas veces que con la vorágine del día nadie se pregunta cuáles son tus 3 miedos más grandes en la vida. O lo que haces mal. O lo que haces mal. Es decir, y luego es también muy malo el pensar que somos muy buenos, pero nadie se ha sentado delante tuyo y te ha dicho, bueno, ¿y cuáles son tus defectos como persona? Entonces, ese trabajo prevé decir, oye, te tienes que conocer para saber quién eres y por lo tanto saber demostrar quién eres en la fase 3, es lo que a mí más me gustó y de hecho yo creo que fue muy enriquecedor, ya no tanto por el proceso selectivo, que genial haber entrado, sino porque dices, oye, es verdad, nunca había caído en esto sobre mí. ¿Crees que es clave prepararse a la fase 3 con profesionales? Completamente. Yo creo que es mucho más sencillo llegar a ese proceso de autoconocimiento acompañado de profesionales que solo. No digo que sea imposible, pero desde luego a mí me ha ayudado muchísimo. Llegamos al 2 de julio, a la 1:45 de la tarde aproximadamente. ¿Qué pasa en ese momento? Pues fue muy divertido porque hay varios grupos de compañeros y demás, y uno que es muy guasón y siempre había estado diciendo, han salido las notas, y no habían salido, dijo, han salido las notas. Y yo no lo creí, pensé que era una broma más. Y luego alguien empezó, sí, que es verdad, que es verdad. Y yo iba conduciendo, me tuve que salir en una salida, pararme y demás, y cuando lo vi, me acuerdo de llamar a mi mujer, de llamar a mi madre diciendo, es que les envié la lista diciendo, por favor, comprobar que aquí pone que yo estoy apto, porque ya no sé si es que estoy viendo doble o no y demás. De los nervios. De los nervios, claro, es que dices, es que parece que sí, pero a lo mejor estoy viendo yo lo que no creo. Además, que como hay tantas, la lista, pues al final el formato que tiene es el que es y los nombres están juntos y más, dices, yo creo que sí, pero estás tan nervioso en ese momento que quería un doble check de alguien y efectivamente, vamos, lo recuerdo un montón de cariño ese día. La verdad que muchísima ilusión y que, aparte de toda la emoción, la adrenalina de ese momento, ¿qué se te pasa por la cabeza en cuanto a los siguientes pasos? Porque es una de las cosas que más miedo se tienen, una de las cosas que más nos preguntan. Vale, yo apruebo, pero ¿y ahora qué hay que hacer? También hay que dejar claro que está todo muy pautado, que hay muchos consejos, que te lo ponen fácil, ¿no? Sí, te lo ponen fácil sobre todo porque otra de las cosas de valor que para mí ha tenido apuntarme a la academia es que conoces gente que ya ha pasado por esa parte del proceso y te va guiando un poco y te va haciendo un poco de mentor. Es decir, pues te dice, pues bueno, ahora descansar, disfrutar, daros unas semanas de tranquilidad, pero vais a tener que sacaros la licencia,
Hay distintas academias que lo ofrecen. Vas a tener que pasar el CIMA, va a pasar esto, saldrán los listados definitivos en torno a este mes, entonces podéis elegir destino, con lo cual en ningún momento te ves solo decir, ¿y ahora qué hago? Y luego más teniendo en cuenta que supone un cambio de vida muy grande, porque gran parte de los que superamos el proceso trabajamos, con lo cual ya tienes que empezar a contar, bueno, ¿y cuándo dejo de trabajar? ¿Voy a poder compaginar la licencia con el trabajo o no? Entonces es un proceso complicado, de hecho no paras, has aprobado y sigues, el proceso sigue, ya no es de selección, es de formación, entonces totalmente. Se enlaza una cosa con otra, pero no te ves solo en ningún momento, siempre te van ayudando, te van guiando y puedes tomar tus decisiones, pero siempre acompañado. ¿Y perspectivas un poquito de futuro? ¿Qué te apetece? Bueno, en un mundo ideal en el que todos pudiésemos tener lo que queremos, yo soy de Madrid, me fui con 18 años porque entré en la Academia de Oficiales en San Javier y no he vuelto desde entonces mi ideal sería en algún momento volver a Madrid. No sé si por plazas me llegarán, si no probablemente sería pasar a través de Barcelona y con el tiempo acabar aquí destinado en Madrid. A mí me gusta mucho, Joaquín, que figuras como la tuya, que ha pasado por este proceso que es exigente en cuanto a tiempo, en cuanto a prueba, desmitifiquen un poco esas frases que fuera de cámara lo hemos hablado tú y yo de es que soy muy mayor, es que soy muy joven, es que si no vengo del mundo aeronáutico es imposible, es que si no conozco a nadie de Naire es imposible. Pues es muy sencillo, es que tendemos a mirar nuestro perfil como el peor perfil para entrar. Quien es joven porque es joven, quien es a lo mejor más veterano porque es veterano, quien viene del mundo de la aviación como puedo ser yo, podemos pensar que si como ya tienes conocimientos quieren a alguien que esté completamente virgen a la hora de formarse. Gente que viene fuera puede pensar que yo tengo mejor perfil porque ya conozco el mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hay ningún perfil tabú, no hay ningún perfil, o al menos yo no lo he percibido en ninguna manera, que haya alguien que diga, no, este perfil no va a entrar de todas. Es decir, mientras que muestres interés, vayas pasando las fases cumpliendo con los mínimos, y en la fase 3 seas una persona que encaja con las 7 competencias, yo no veo ningún perfil que sea imposible entrar. Es más, es un proceso que es exigente, pero que se puede compatibilizar con el trabajo, como es mi caso, por ejemplo. Entonces, como he comentado antes, hay que trabajar en grupo, pero hay que tomarse fase a fase de manera individual para ser tu mejor versión en cada examen. Esa es la clave, yo creo. Y vamos a finalizar con dos cositas. Define un poco cuál ha sido tu camino, aparte de intenso, porque ha sido súper intenso. ¿Cómo definirías tu camino desde el punto A al punto B que hemos logrado el objetivo? Pues desde el punto A fue muy rápido, muy intenso, porque sale la convocatoria el viernes, el lunes ya estoy hablando con la coach y el martes ya estoy empezando a estudiar. Fue en cuestión de 3 días pasar de no estar estudiando a estudiar a tope. Me centré mucho en la primera fase en los psicotécnicos, porque la teoría era muy llevadera. Quiero decir, hay que estudiar, pero hay 9 temas, te los estudias, vas al examen y apruebas. Es más un examen convencional. El inglés también repasé gramática y los psicológicos, el perfil psicológico, con las clases de mentorización tuyas y demás, muy bien. Luego la fase 2, el FIST, la preparación con el SkyTest, la recuerdo más divertida, porque al final es como un videojuego, de alguna manera, y pasas de estar estudiando un montón de horas a estar con un programa de ordenador que es entretenido y te gusta y te engancha de alguna manera. Y luego en la fase 3, que ya es la preparación de dinámica de grupos, entrevistas, conocerte, esto lo podrías haber hecho mejor así, mira a ver que esta pregunta podría haber sido de otra manera, con lo cual, como cambias tantas veces la forma de prepararte, aunque es largo, se te hace corto, porque te vas entrando fase a fase. Y para alguien que está pensando, me atrevo, no me atrevo, no sé si tengo tiempo, no sé si tengo el perfil, ¿qué consejo le daría? Tiempo hay, porque yo me presenté por primera vez cuando salió la convocatoria y lo he conseguido. Incluso hay casos más extremos de gente que incluso empezada ya la convocatoria, quiero decir, habiendo pasado ya la convocatoria fue cuando se empezó a preparar. El perfil, nadie sabe lo que buscan, porque cada año va cambiando y eso solo lo sabe Naire, con lo cual, con compromiso, con trabajo, nadie cierra puertas a nadie para presentarte en este proceso. Pues Joaquín, ha sido un placer. En representación al equipo, sabes la alegría que nos hemos llevado. Sí. Han sido muchas horas juntos, haciendo dinámicas de grupo, entrevistas, ha sido un ejemplo y nos alegramos muchísimo ahora por los siguientes pasos. Muchas gracias.